Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Sala Lauretti del Teatro Auditorium, al Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium. Les damos la bienvenida a este lugar, junto al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, junto a Marcos Gutiérrez, su presidente. Ya lo presentaremos y charlará de lo que significa el puerto, porque la charla es identidad y soberanía. Cuando empezó la era macrista, algunos y algunas nos trataban de locos, de locas por acompañar, por seguir, por soñar en volver. El a volver se reproducía en algunos medios, muy poquitos, y Hernán era una de las voces que queríamos escuchar y que nos daba esperanzas y que nos daba ilusión. Me puso el alma y después no pidió nada. Alguna vez tuvimos un café posterior y me dijo, la verdad, yo lo que quiero es que volvamos después. Bueno, vamos a estar en el llano, donde sea, donde se requiera. Me parece que nos toca muy de cerca eso, en este caso, como colega lo digo, lo que significó Hernán Brienza en ese momento. Ya no me gusta hablar de resistencia, ya me gusta hablar de persistencia del deseo de volver a ser lo que éramos y de construir un futuro diferente. Bueno, supongo que vamos a conversar un poquito sobre la materia que es de identidad y soberanía y tratar de descubrir qué significan estas dos palabras y cómo se entrelazan estas dos palabras y qué significa fundamentalmente la soberanía de un país, de una nación, de un Estado en tiempos de la posglobalización o, si se quiere, de una transmodernidad que hace que las fronteras serán absolutamente permeables, que ya no se piensen en términos de Estado-nación o de imperio-nación como se pensaban en siglos anteriores, sino que hay un nuevo jugador que es el capitalismo financiero, que lo que hace es entrar en los Estados-nación sin control y sin posibilidad yo diría, acotar su actividad, porque forma parte de cada una de las empresas que son prácticamente sociedades anónimas, por decirlo de alguna manera, donde no tienen bandera, no tienen patrón, sino que son fondos financieros, ¿no? Y que esos fondos financieros lo que hacen es recortar la posibilidad de maniobra de todos los estados. Gracias a todos y todas. Siempre que hacemos un Café Cultura ponen un título, ¿no? Y siempre tiran un título rimbombante y general para que uno invente lo que quiera, ¿no? Entonces te ponen identidad y soberanía, ¿no? Cuando uno se pone a reflexionar y a pensar sobre estas dos palabras, tienen alguna lógica, ¿no? Tienen algún encuentro, ¿no? Y es interesante pensar en estos términos en función de qué juegos tienen entre ellos, ¿no? Qué significa la identidad y qué significa la soberanía, ¿no? Y si uno profundiza en estos términos, se queda pasmado, ¿no? Admirado por la intencionalidad de quienes unieron estos dos términos, porque tienen mucha más relación de lo que uno a primera vista puede comprender, ¿no? Porque la identidad concluye en la soberanía y no hay posibilidad de soberanía sin identidad. Yo igual sospecho que le salió de casualidad, pero no importa, digo, porque en las casualidades están justamente las genialidades. ¿Y por qué planteo esto? Porque no hay posibilidad de soberanía sin saber quiénes somos, ¿no? Sin saber qué somos, ¿no? Y no hay un para qué de qué ser o qué somos o quiénes somos si no lo vamos a desarrollar en una soberanía, ¿no? Que este juego de palabras con el cual empezamos en realidad está en la base constitutiva de una nación, ¿no? Por una nación primero se pregunta un qué es, ¿no? Digo, ¿qué es la argentinidad, ¿no? Sarmiento tenía una gran pregunta que decía: argentinos, ¿desde cuándo y hasta dónde, ¿no? Y es muy interesante esa pregunta que hace Sarmiento, porque ¿desde cuándo somos argentinos? Desde 1810, desde 1806, desde 1816, desde 1852, desde 1845 con la Vuelta de Obligado, desde 1824, que es la última batalla contra el Imperio Español. ¿Cuándo empezamos a ser argentinos? La institución empezó el 25 de mayo de 1810, empezó en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. En cambio, la institución empezó en 1809
empezó el 25 de mayo en la Plaza Central de Chuquisaca, en Bolivia, con lo cual tu argentinidad tiene una ascendencia que está centrada en el corazón de América del Sur, ¿no? Y si en realidad lo pones en 1816, en realidad la situás en Tucumán y la situás con provincias que hoy no son argentinas y provincias argentinas que no firmaron esa declaración de la independencia, y si lo pones en 1845, obviamente es un homenaje a la vuelta obligado y al momento más soberano del Estado-Nación preconstitucional, con lo cual esto que parece una tontera, decir desde cuándo somos argentinos, desde 1806, cuando decidimos que con nuestras armas podíamos defendernos de una potencia extranjera y que no necesitábamos del rey de España, también hay una definición, y si ponemos la definición en nuestra identidad en los pueblos originarios, también hay una definición, es decir, toda pregunta desde cuándo somos, de alguna manera influye en lo que somos, ¿no? Y lo que somos no es una cuestión que no tiene sentido. Preguntarnos sobre lo que somos significa también qué política llevamos adelante y a qué parte de lo que somos defendemos, a qué parte de lo que somos en realidad van dirigidas nuestras políticas públicas. Pero digamos, ¿por qué somos argentinos? ¿Por qué razón el Colla de Jujuy no grita los goles de Bolivia y grita los goles de Argentina, y el Colla de Bolivia, que vive a 10 kilómetros del Colla de Jujuy, grita los goles de Bolivia? Es irracional e inexplicable, ¿no? ¿Por qué razón un chico de Concordia se siente más argentino que un uruguayo de Salto que está ahí, ¿no? Es inexplicable, ¿eh? Es sentirse parte. Sentirse parte, pero es sentirse... Claro. Vos sos hijo de tu mujer. No, pero eso es diferente, yo te explico. Yo soy hijo de mi papá y mi papá porque un día como hoy, un 4 de mayo, festejando el cumpleaños de mi papá, me concibieron. Pero si vos nacís en Concordia, Si no te concibieron, si no te concibieron, no sos que no soy hijo de mi mamá y mi papá.